Dijo que sí es fuera de juego y que hubo una confusión con la televisora. Es increíble lo que está pasando, ¿no? Porque pues sabemos que no tienen la tecnología, pero después al tratar de aclararlo lo complicas más y mandas una edición distinta que no tiene el audio ambiente. Simplemente generas más sospechas y suspicacias de cómo coloca la tecnología para unos y no para otros, ¿no? Sí, me parece que la explicación está muy triste. Termina quedando casi en una especie de dogma, ¿no? De pues créanos porque pues, se lo estamos diciendo nosotros, no termina por estar muy claro. En un momento en el que si algo te permite la tecnología es justamente aclarar esto, ¿no? Y que no haya lugar a dudas en jugadas así, que no son de interpretación de si hay o no contacto, falta, no falta, es penal, la mano se tiene que pitar o no, con qué intención se mete. En esta jugada sí tendría que haber una imagen que no deje lugar a dudas y no es capaz de ofrecerla la comisión, ¿no? Más allá de la explicación que nos han hecho llegar en las últimas horas. Con todo lo que vemos no podemos asegurar si era bueno o malo el gol, ¿no? No, por eso. Porque también hay jugadas así de apretadas. Lo que no entiendo muy bien es que hayan pedido, a ver, primero con el defensor, no, la línea siempre tiene que trazarse o con el último defensor o con el balón, cuando el balón está más allá, como es claro en este caso, que el balón ya está delante de los defensores, entonces la referencia es el balón, esa línea que después trazaron en donde termina el balón, esa es la que determina o no el fuera de juego en ese momento. Jesús Bernal, Jesús, cuéntanos de esto y de todo el entorno de las Chivas que van a recibir su sanción por ese posteo. ¿Cómo estás, Jesús? Saludos, Javier, buena tarde para ti y para todos en el estudio, aquí desde Verde Valle, con un equipo de Chivas que por fin, después de mucho tiempo, tendrá una semana completa para poder trabajar. Ya no hay doble competencia, no hay CONCACAF por ahora, tampoco hay fecha doble, o al menos a Chivas no le tocó jugar esta media semana, y por ende el técnico Óscar García tendrá mucho más tiempo para poder preparar al equipo de cara al enfrentamiento contra los Tuzos del Pachuca. Por lo pronto, pues la directiva la espera de la multa que les va a corresponder por el tuit que lanzaron, donde pues hacían una crítica al arbitraje, al gol anulado a Alan Pulido ante el equipo de Toluca, y que evidentemente, acorde con el reglamento de sanciones, tendrán que ser multados por esta situación. Así es que simplemente a la espera la directiva de conocer cuál será el veredicto. Mientras tanto, pues el técnico Óscar García también va a aprovechar estos días para trabajar algunos aspectos tácticos. No le ha gustado tanto la manera en que su equipo concede goles, solamente han dejado la portería en 0 en liga ante la escuadra de Santos Laguna, y algo de lo que hará especial énfasis es precisamente en eso, en resolver los problemas defensivos que ha tenido el equipo, entre desatenciones, errores puntuales y demás, buscar corregir ese tema, porque Chivas marca en todos los enfrentamientos. El tema es que siempre le hacen gol también en los partidos. La semana transcurrirá aquí en las instalaciones de Verde Valle hasta el próximo día viernes, día en que concentrarán para el duelo ante los Tuzos del Pachuca, y a partir de ahí ya no se detendrán, pues el domingo hay una sesión de entrenamiento también programada aquí en esas instalaciones, porque el miércoles de la siguiente semana visitarán al Atlético San Luis. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. No, nada más mencionar, ¿no? De lo de Óscar García, ahí hemos hablado de técnicos que les gusta cambiar. Ayer hablaba Roberto de los equipos que mientras más repitas la misma alineación, vas a encontrar un mejor funcionamiento. Son, para mí, diferentes formas, y siempre he pensado que el camino al éxito no solamente hay uno, sino que hay varios, ¿no? Diferentes formas. Este técnico ya utilizó la línea 5, ¿se acuerdan que hizo un buen partido? Incluso gana. No recuerdo contra quién, hace 2 o 3 semanas, con línea de 5, y dijimos va a repetir, ¿no? Volvió a cambiar la línea de 4, a veces pone al Oso de contención con 2 mixtos y a veces pone 2 contenciones o 2 volantes de ida y vuelta. Entonces, no ha encontrado la forma, me parece, sigue perdiendo el equipo. Es cierto que merecía más el partido anterior, que a lo mejor esta jugada es injusta, pero finalmente están en una posición fuera de play-in en este momento y no hay nada definido. ¿Quiénes son los titulares y cómo juega el equipo? Va a enfrentar a un rival Pachuca que es, si algo tiene Pachuca, es dinamismo y potencial ofensivo brutal, con lo de Kennedy y Rondón. Sí, y mejores jugadores, digo, 3 o 4 que las Chivas no tienen. Sí, para intentar cosas diferentes que a veces se vale también de acuerdo al adversario, ¿no?
Es cierto, no le voy a jugar igual al Toluca en Toluca que si recibo a los Bravos en Guadalajara, obviamente, ¿no? Por poner ejemplos a las características del adversario, pero lo fundamental es, además del momento que viven tus futbolistas y de repetir alineación lo más posible, es para ser más flexible en mi funcionamiento, para intentar distintas formaciones, primero tengo que dominar una, tengo que dominar lo elemental. Eso que ya hace el América sí te juega muy variado también, en cuanto a formación, en cuanto a alineación, en cuanto a la postura que asume de apretar desde la salida, de esperar, como lo hizo claramente contra Toluca y Cruz Azul en la liguilla. Te voy a esperar, te voy a jugar distinto. Pero es porque ya dominas una forma de jugar. Las Chivas primero tendrían que dominar a lo que juegan, que están muy lejos de hacerlo, para después buscar esa flexibilidad, esa versatilidad en tu forma de jugar de acuerdo a las características del adversario. Ya es hora, con la semana larga, yo diría que hay algo que tiene que mostrar García y es congruencia. Más allá de lo que ha visto, de los que ha decidido colocar en X o Y circunstancia, ya es hora de que el mensaje sea: aquí hay una jerarquía distinta. Yo di oportunidades al principio, me dijeron estimula a los jóvenes, sé lo que invertimos en los refuerzos y ahora sí, esto es lo que ofrezco para el cierre de la temporada, pues estamos a la mitad y con esto darle certeza al jugador de que tiene que ejecutar de una manera distinta. Este Guadalajara a mí me anima lo que vi a ratitos contra el Toluca para pensar que le va a encontrar cierta inercia positiva a este plantel ya con la gente que él decida, ¿no? Que yo sigo creyendo que esa manga ancha se le dio a Mauri para decir: a mí no me interesa si utilizas a Romo porque Romo es Romo y no me interesa si utilizas a Alvarado en un principio. Oye, después tienes que respaldarte un poco en lo que es la carrera de cada uno de ellos, y hablando del Chícharo de Pulido, y ahora sí, ya después de estas jornadas, Guadalajara tiene que presentar, yo digo que una alineación más lógica, de acuerdo a lo que él cree que funciona mejor en formación. No sé si es ir un poco a contranatura de lo que aparentemente cree y trabaja Óscar García, ¿no? Que es: yo no le hago sentir al futbolista que es titular, hasta horas antes del partido le aviso: hoy juegas, hoy no juegas, hoy vamos a jugar así o asá. Esa parece ser la idea. Si todos tuvieran el mismo nivel, yo estoy de acuerdo. O sea, sí, pero... sí, a mí no me convence, y menos en un equipo tan carente de calidad, porque yo sigo creyendo que este plantel está muy escaso en calidad, sigo creyendo que le hace falta ese golpe, que no lo va a tener, que no lo va a encontrar, ni con García ni con ningún otro. Yo creo que el proyecto de García tiene que ir de aquí a final de torneo y después Guadalajara sacará sus conclusiones, porque si ya trajiste a alguien de fuera, si ya apostaste, conocías de esta manera, seguramente quiero pensar, ¿no? Que lo habrán platicado, que García les habrá dicho: yo trabajo así y asá, y así lo aprobaste, tendrán que ir con ellos, con esto hasta el final del torneo. Para mí a Chivas, o sea, para ti muy no difícil sirve, que le alcance. no sirve para el técnico cierto crédito con los jugadores de decirles: ¿vieron cómo pudimos jugar contra el Toluca, que es aspirante al título en su casa? ¿No te pareció que hay síntomas positivos de un Guadalajara que pudiera ser un poco más sólido? Sí, pero me parece que se da a raíz del ingreso de un futbolista en particular. O sea, sí creo que la cara de Chivas se cambia con el ingreso de Camberos, y creo que hay un rato en el que Toluca es demasiado pero permisivo. El técnico decidió que Camberos fuera ahí. Es muy conservador, creo que Toluca se relaja demasiado. A mí me gustaría ver contra un equipo de la misma jerarquía que vamos a suponer tenga Toluca, pero que no se vaya tanto. A mí me parece que Toluca se fue demasiado rápido el partido con el 1-0, y cuando se dio cuenta, pues ya Chivas se lo había empatado, se le había subido a las barbas. Yo creo que bien Chivas, pero con cierta mesura. O sea, yo creo que esos ratos no le alcanzan. Dices, cuando entra Camberos, cambia, pues es decisión del técnico mandar a Camberos ahí. Entonces ahí hay una buena decisión. Camberos, ponerlo, hay una buena decisión del entrenador midiendo un poco la temperatura del juego, decir: con este jugador puedo cambiar las cosas a mi favor, ¿no? Igualmente creo que hubo una de Mohamed en la que se relajó demasiado pronto en el partido. Me da esa sensación a mí. Sigo creyendo que estos ratos a Chivas no le alcanzan. ¿Cuánto tiempo pasó Chivas sin decíamos, genera, pero no concreta? Hoy tiene 5 jugadores para jugar la posición de 9 y también me parece que está encartado en ese tratar de poner a Pulido, luego al Chícharo, luego ya entra la Hormiga, luego está Wilke. O sea, tiene muchos jugadores en una misma posición, a diferencia de otros tiempos, pero finalmente no está obteniendo los. Tiene más goles Ricardo Marín, que mandaron cedido a Puebla, que los 5. Posición. Voy a limpiar el APP, me marcaron posición de fuera de juego. Adelante. Ahora cuadro, voy a limpiar de una vez. Adelante. En el momento del toque en esta. Aquí tengo claridad que está habilitado en la siguiente, es la que voy a marcar, creo. Cuadro, tienes para el kit point para el momento del toque. Toma cerrada. Exacto, adelante.
Uno adelante, uno atrás. Otro atrás. líneas, ¿verdad? Sí, dile por favor que vamos a tirar líneas. Vamos a Adelante. tirar líneas, Rafa. Nada más para tirar una línea, por favor. La primera va al defensor. Quiero ver que sea este. Al balón. Primero es al defensor. Para el defensor hay que Ok. tirársela al balón. El otro es al balón. Ahí estamos. Ajá. Correcto. Y la otra es acá. Gracias. Buena juego con esa, Ya estamos. al pie. Tengo fuera de juego. Ya estamos. Sí, ahorita la vamos a liberar cancha. La decisión Rafa, fue fuera de juego. es fuera de juego. Check complete. ¿Fuera de juego? No. Perfecto, va. Apretadísima y se marcó fuera de lugar. ¿Cómo se toma este video, Jesús Bernal, por parte de las Chivas allá en Guadalajara? Saludos, Beto, para ti, para todos en el estudio. Muy buena tarde. Pues la verdad es que hay molestia en la directiva de Chivas con el arbitraje en general, con lo que ha sucedido en ese torneo. Un penal que no se marca contra Tigres, el gol anulado a la Hormiga en el partido contra León, ahora que sucede en el enfrentamiento contra la escuadra de Toluca. Y mira que vino Juan Manuel Herrero, el presidente de la Comisión de Arbitraje, hace unas 3 semanas aquí a Verde Valle a platicar precisamente con la directiva del rebaño. Entonces, evidentemente hay molestia, aunque bueno, pues ya no pueden hacer nada, el partido está decretado. Sí, porque aquí lo que habría que preguntar es qué tan convincente, Jorge, es la explicación que acabamos de ver y escuchar. Tardía. Y tardía, más de 60 horas. Más de 60 Pero, horas. a ver, esa que vimos no es la que sacaron antes, ¿eh? No, esa es otra. Esa es otra, porque en la otra, la línea azul estaba aquí y la roja estaba, pero mucho más adelante. Pero se Que escucha. es incluso la foto que creo que saca ayer Chivas en un comunicado en Next, ¿no? Exactamente, y escuchamos que dicen vamos a trazar la línea, o sea, sí, de alguna forma lo hacen como nos dice Felipe Ramos Rizo, un tanto manual, o sea, el problema es si tú estás tan seguro de que ese software funciona... Es mejor que el porque- que tienen en No, Inglaterra. es que cuando vemos las ligas de Europa, ese software, o bueno, ese sistema es caro, pero es No infalible. funciona rápido. Infalible. Y rápido. Aquí Preciso. tienes que trazar una línea. ¿Por qué no sale la comisión de arbitraje y no a nosotros, a la gente, al público que le expliquen? No, mi querido Jesús Bernal, ¿no sería lo más fácil, o no si lo planteó ya también la directiva, pues que lo expliquen cómo está ese sistema, ¿no? Si nos explican sería más fácil de entenderlo, porque Pero, así no lo Pietro, entendemos. ¿cuál sistema si sale 60 horas después? Un Por cambio. eso, pero si sale y dicen esto funciona así, ¿no? Pues ya vamos a entenderle. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Perdón. Sí, Jesús, adelante. Sí, no, nada más, bueno, les comento con respecto a esta situación, que el tema de la misma molestia de la directiva del Guadalajara, ¿no? Por estas situaciones que se han dado con el arbitraje, pero no tengo conocimiento, al menos por ahora todavía, de que vaya a venir una protesta enérgica o algo así. Como les digo, hace algunas semanas los visitó Juan Manuel Herrero, platicó con la gente aquí del club, una de sus visitas de trabajo, y habían quedado pues todo muy bien, ¿no? En muy buenos términos con los cambios que se vinieron dando dentro del tema arbitral, pero bueno, pues por ahora se sienten aludidos de nueva cuenta, ahora con esa decisión en Toluca. Sí. Mi comentario es este. ¿Hace cuánto tiempo hubo un problema con Tijuana? ¿Te acuerdas de Efraín? Que centró y Tijuana hace un gol. Ah, claro. Y que dijeron, Que no, si es había que está salido o fuera, no. no, es que está en, Sí, no, sí, es sí. que está, nunca supieron, nunca supimos. No había una toma Una toma clara. lateral. Había una toma claro. clara. Hoy no hay una toma clara. Bueno, pues ¿qué les cuesta poner, te pregunto, Beto, José Ramón, una cámara aquí? Es decir, no tenemos dinero, ¿eh? Bueno, pon una cámara Es que acá. no puedes saber exactamente. Aquí va a ser donde van a centrar. Bueno, pero es Tendría que ya poner una cámara cada hubo otro gol a Cruz Azul, a Mier, metro. que no supieron si el balón atravesó o no atravesó. Sí. Yo creo que nada más poner una cámara acá para disipar esas cosas. Hace una semana lo de Efraín. O travelear un la empate. cámara, como se Era dice el empate de en la Tijuana televisión. y le dijeron, ¿sabes Sí. qué? No, porque está afuera. Todo el tiempo Nunca moviéndose. se imaginaron que estaba fuera Efraín. Exacto. Gracias, Jesús, por la información. Saludos, buena tarde. Buenas tardes. No habrá protesta, pero sí, No, efectivamente. ya que quede al Ayer la pusieron.
Ayer pusieron un comunicado. Bueno, sí, pero ya no va a proceder después de esta explicación. Pero no fue protesta, simplemente fue una postura. Pero no pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué marcaron? Sí. Que el VAR entra y opera ante una situación claro, para sacar de dudas al árbitro. Si no tienes el sistema necesario que sea infalible. Mira, esta es la que pusieron el día del juego. ¿Dónde está la roja? Del fuera de juego, el día del partido. Esa fue la que pusieron el día del partido. Y la que mandaron, la que están analizando, es la otra. La otra están, pero casi juntitas, la que vimos al principio. Sí. Ahora, lo que me pareció bueno por parte de Chicharito es que sin haber jugado el partido ni un minuto, su mensaje fue de solidaridad con el grupo, no de resentimiento o de ardor por no jugar. Jugó muy bien el segundo tiempo. Jugó un buen partido el Guadalajara, sí. Merecía el empate. Sí, no merecía perder. De acuerdo. Es terrible. Qué pena de Camberos, porque había metido el gol. Había metido un golazo. Y luego un gol con la mano en propia puerta. El gol era penal, ¿no? Pues sí, claro. Merecía el Guadalajara lo que hizo, porque esto es gol. O sea, a mí que no me vengan que con... sí. Esto es gol. Sí. Por más para el VAR no es gol. Que quieran dar. Y cuando el VAR dice no, pues sí. Pues ve el lío que hay. Pero en viste España bien a Chivas. De lo mejorcito estaba que he en visto, Italia, sí. ¿no? No, pero me eché el partido. Estaba desveladón, compañero. Me eché el partido, mi querido. Está bien. ¿Cuándo lo viste ayer? ¿Ayer lo viste? Sí. El problema es que el VAR no es exacto en México. No es porque no tiene la tecnología que tienen los equipos de países europeos. El trazo tiene que ser perfectamente perpendicular, porque de otra manera no se puede comprobar. La televisión tiene que ayudarte mucho paralelo en este trabajo. O ese, Mario, si tú pones perpendicular, una cámara paralelo, más o menos. En ese punto, ubicas perfectamente. Sí, o sea, me refiero a que corre la cámara por una banda, ¿no? Y la acción es en un cruce de otro plano. A eso me refiero con lo perpendicular. Pero tienes razón, puede ser paralelo. Si es exactamente paralelo, no habría duda, ni estaríamos discutiendo y perdiendo tiempo aquí, hablando de si fue fuera de lugar o no. Si hay un programa que te puede ayudar con eso, te evitas lo de las cámaras. Un mes, nada más. Un mes llevamos con esos errores. Mucho más barato. Para acomodar algo, una cámara. Si no, una cámara lateral en el área. Disipamos un montón de dudas. Si es muy, muy caro, ¿a poco no hay? Pues no, que la federación está en números negros. No, pues pídeselo, habla con el director de cámaras del partido y dile, ubícame una cámara en las áreas perpendicular directa. El sistema que es infalible, que dicen que es muy caro, pues entonces que se pague entre todos los equipos, no sé, pero algo que tenga la seguridad que va a funcionar. Que no tiene México, ese y el famoso gol. Cuando entra. El ojo de halcón. El ojo de halcón. Sí. José Ramón, muchas gracias por haber estado aquí. Hay que felicitar a Chiquito Jiménez, a Santi Jiménez. Sí. Él está haciendo su trabajo bien. Sí, cómo no. Para la gente que le va al Milan es un desastre que quede fuera de la Champions, pero él, si sigue así, va a triunfar, le va a ir bien. Ojalá le vaya bien. Sí, ojalá que sí. Vamos. Se lo merece, es un gran jugador. Es un gran jugador todavía con mucho que desarrollar. Mucho. Volveremos enseguida después de este corte comercial. Banda rojiblanca. Agárrense porque lo que se viene es pura locura. El rebaño sagrado está metido en un torbellino de emociones, con el Clausura 2025 en pleno apogeo y la presión subiendo como espuma. Pero a ver, vámonos por partes porque aquí hay mucho de qué hablar. Y sí, ya saben que no nos vamos a guardar nada. Para empezar, Óscar García Junyent se queda. Sí, leyeron bien. Después de tanta incertidumbre, después del infarto que nos dio el empate contra el Cibao. Sí, el Cibao. Después de ver a Chivas sufrir contra Querétaro como si fuera el Real Madrid, la directiva decidió que el español se queda al mando hasta el final del torneo. Merecido, regalado, papelón, cada quien con su opinión. Pero la neta es que el técnico va a tener que demostrar con resultados porque la paciencia no es infinita, menos con lo que se viene. Y hablando de lo que se vienen 3 clásicos nacionales en marzo. 3, contra el América. Así que o este equipo se pone las pilas de una vez, o nos espera un mes de puras penas y corajes. Porque ya vimos lo que pasó contra Toluca, un arbitraje de esos que te dan ganas de lanzar el control contra la pared. Y antes de eso, el susto contra el Tijuana, que por poquito y nos complican la clasificación en Conca Champions. Pero bueno, antes de que el América nos vuelva a ver la cara, primero hay que enfocarnos en el próximo partido. Este sábado, Chivas se enfrenta al Pachuca en el Estadio Akron, en la 8ª jornada del Clausura 2025, 7 de la noche, horario del centro de México, y lo van a poder ver en Amazon Prime.
¿Qué esperamos? ¿Un Chivas con sangre en los ojos o uno que nos haga sufrir hasta el último minuto? Que se pongan las pilas porque la afición ya está cansada de excusas. Así que ahí lo tienen, raza. Se vienen semanas bravas para el rebaño. No hay margen de error. Y justo cuando pensábamos que el drama en Chivas no podía ponerse más intenso, ¡boom!, sale Jesús Bernal a soltar la bomba de por qué Óscar García tiene borrados a Chicharito, Nene Beltrán y Cade Cowell. Sí, banda, los tiene en la congeladora. Y lo peor, sin muchas explicaciones. A ver, vámonos por partes porque aquí hay cosas que simplemente no cuadran. Para empezar, el Guadalajara está en la posición 11 de la tabla. O sea, ni en puestos de repechaje, jugando como si fueran un equipo de media tabla para abajo. Y en lugar de apostar por la experiencia, el profe García se la ha jugado con los chavos de cantera. ¿Les ha salido bien? Pues hasta cierto punto sí. Hugo Camberos y Yael Padilla han dado la cara, pero tampoco es que sean la solución mágica. Entonces, la pregunta es, ¿qué pedo con los otros? Lo de Chicharito es lo que más arde. 2 partidos sin jugar en Liga MX. ¡2! O sea, no trajeron a Javier Hernández para verlo sentado en la banca. ¿O sí? Lo metieron a media semana contra el Cibao en Conca Champions, pero vamos a ser realistas. No es lo mismo jugar contra un equipo que vale menos que el sueldo de un solo jugador de Chivas, que pelear en la Liga MX. Y pues sí, las lesiones y la edad ya le están pasando factura, pero el tipo sigue siendo un líder en la cancha. Entonces, ¿qué onda? ¿De verdad creen que Ronaldo Cisneros es mejor opción? ¡No me jodan! Y luego está lo del Nene Beltrán, que parece que pasó de ser pieza clave a un fantasma en el equipo. Antes era el motor del mediocampo, el que metía huevos, el que movía los hilos. Pero ahora, de la nada, Óscar García prefiere a Oso González o Guti, y por ahí hasta Luis Romo parece que tiene más chances. ¿Tan mal está Beltrán? Porque si es así, mínimo que le den minutos para recuperarse, ¿no? Pero lo de Cade Cowell es lo más raro de todo. A ver, el gringo no ha sido el jugador más regular, lo sabemos, pero tampoco es como que Chivas ande sobrado de talento en el ataque. Y sin embargo, el técnico prefiere dejarlo en la banca viendo cómo Yael Padilla se roba los reflectores. ¿Tan poca confianza le tiene? O sea, el tipo es una bestia físicamente, tiene velocidad, tiene desborde, pero si lo tienes sentado, ¿cómo esperas que agarre ritmo? Y aquí es donde entramos en el verdadero problema. Chivas se está haciendo más competitivo, pero los resultados siguen sin aparecer. Entonces, ¿de verdad la bronca es Chicharito, Beltrán y Cowell? ¿O será que Óscar García está tomando decisiones que no están funcionando? Porque la neta, si a estas alturas el equipo sigue sin convencer, es porque algo no está bien. Así que ahí está, banda. La cosa se pone caliente en el rebaño y el tiempo se le acaba a Óscar García. Y miren, raza, yo lo voy a decir como es, sin pelos en la lengua. Óscar García está jugando con fuego. Porque una cosa es buscar variantes, querer darle oportunidad a los jóvenes, meterle competencia al plantel, pero otra muy distinta es aferrarte a decisiones que están costándole puntos al equipo. Y aquí no se trata de defender a Chicharito, Beltrán o Cowell solo porque sí, pero vamos a ser honestos. ¿De verdad me vas a decir que Chivas juega mejor sin ellos? Venga, no nos hagamos pendejos. Chicharito podrá no estar en su mejor nivel, podrá no ser el mismo que se fue a Europa hace años, pero ¿quién más tiene el colmillo, la experiencia, la jerarquía para cargar al equipo en los momentos pesados? ¿Cisneros? ¿Yael Padilla? Por favor, lo mínimo que se espera es que tenga minutos, que se le dé la oportunidad de demostrar que todavía tiene fútbol en las piernas. Porque si me dices que está acabado, que no puede ni correr, pues bueno, lo aceptamos. Pero sin verlo en la cancha, ¿cómo carajos lo vamos a saber? Y luego lo de Nene Beltrán, que la neta me parece una reverenda tontería. Oso González es un jugador cumplidor. Guti tiene experiencia, pero el talento y la movilidad que te da Beltrán no te lo da ninguno de esos dos. No jodan. ¿Qué me